Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en que estén conectándose a mirar esta clase. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a darle continuidad al curso de gestión de auxiliar en gestión comercial. Estamos llevando a cabo ya hace varios encuentros. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es retomar la continuidad del módulo 1, ¿sí? Donde venimos viendo distintos aspectos que hacen a las estrategias de venta y el conocimiento que debemos tener para generar mayores ventas en nuestros emprendimientos o nuestros espacios laborales comerciales, ¿sí? El último tema que nos queda ver de este módulo 1 son los tipos de ventas, ¿sí? Venimos viendo lo que es el mercado, lo que son las segmentaciones generacionales y el comportamiento del consumidor. Y finalmente, para cerrar este módulo, vamos a abordar lo que son los tipos de venta. ¿A qué nos referimos con los tipos de venta? Bueno, son las formas, las opciones posibles que se construyen, ¿sí? Para generar ventas existentes de un determinado producto, bien o servicio en el mercado. Las ventas son una parte sumamente importante de la estrategia, el tipo de venta que se elija, porque va a depender del momento en el que se venda, el público al que se venda y sobre todo el sector comercial en el que yo esté inserto para generar una venta. Dentro de las ventas tenemos 4 tipos de ventas que son las más conocidas. Entre ellas tenemos la venta directa, la venta atada, la venta consignada, ventas consultivas y ventas corporativas. Vamos a pasar a detallar un poquito cada una y seguramente van a encontrar ustedes que en su vida cotidiana o en las diferentes compras que han hecho han transitado estos diferentes tipos de venta, la mayoría al menos. Cuando hablamos de venta directa, hablamos de que es la venta más tradicional de comercio y es un método que se caracteriza por el contacto directo entre el vendedor y el consumidor. No necesariamente tiene que existir una tienda física o un local comercial, también puede ser una venta online, ¿sí? O, bueno, cuando me refiero a online, no tan solo me refiero a páginas web, sino también WhatsApp, grupos de Facebook, que son también estrategias comunes en los últimos tiempos, ¿sí? Por lo tanto, las ventas directas pueden ser a través de teléfonos. Esto conocemos nosotros mucho porque a todos alguna vez nos han llamado de alguna empresa telefónica, ¿no? Para hacernos una oferta. Para cambiarnos de línea, para generar un mejor paquete y demás, ¿sí? También puede ser a través de correos electrónicos o específicamente en espacios físicos, ¿sí? Que es lo más común, como son los comercios. Una ventaja que tiene la venta directa es la flexibilidad horaria, ¿sí? Porque la flexibilidad horaria lo que nos va a permitir es manejar nuestro tiempo diferente y hacer otras actividades en el mientras tanto. Este tipo de ventas de venta directa se da mucho en el comercio minorista, ¿sí? Y es una venta muy usada en lo que es industria de cosmética y belleza. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces les decía que la venta directa también es una venta que se presencia mucho en lo que es la venta de catálogos, específicamente en cosmética y belleza, pero no de manera exclusiva. Entonces, si nos ponemos a repasar nuestras experiencias de venta, vamos a encontrar que la venta directa es la más común y que todos la hemos presenciado, la hemos ejecutado o la hemos vivido como consumidores. El segundo tipo de venta que abordamos es la venta atada, que es la venta cuando hay una oferta de parte de la empresa o del vendedor para estimular la compra de más de un producto o servicio, como una segunda compra o como un producto complementario del primer producto o el producto principal que se busca para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, acá podemos hablar de las casas de comida rápida, ¿sí? Que nos ofrecen, por ejemplo, el combo de una hamburguesa con papas fritas y una gaseosa. ¿Sí? Cada producto puede comprarse de manera individual, pero en la estrategia de venta se percibe, ¿sí? Que
como que mucho sentido no tiene, e inclusive puede llegar a costar más que el combo completo. Otro ejemplo puede ser cuando comienzan las clases y encontramos combos de útiles escolares, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería una venta atada, también es una muy buena estrategia para agotar stock, por ejemplo. ¿Sí? Y la idea siempre es generar un beneficio al consumidor, pero sin obligarlo a que sí o sí compre ese paquete o ese pack de oferta. La siguiente venta es la venta consignada, ¿sí? Que es la venta que se usa mucho entre fabricantes directos y distribuidores minoristas. ¿Sí? Este tipo de venta es una práctica que va a poner el producto o el servicio para que el vendedor pueda vender una determinada cantidad, pero no necesariamente tenga que comprar todo el stock que se le ofrece. Esto muchas veces lo vemos que es una estrategia más amplia porque hay un respaldo atrás, por ejemplo, con los diarios y revistas. Las personas que tienen revisterías, por ejemplo, compran una determinada cantidad de revistas o de diarios y lo que no se vende se devuelve. ¿Sí? ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, porque las empresas tienen suficientemente respaldo económico, ¿sí? Y pueden asumir los costos que implica la devolución de un producto sin vender. Hay distintas estrategias para realizar esta venta consignada. Otra estrategia puede ser las grandes empresas, por ejemplo, de ropa deportiva, de calzado deportivo, que tienen un stock muy grande y que trabajan en la distribución a través de comercios o de redes de comercios más pequeños. ¿Sí? Esa puede ser otra estrategia de venta consignada. Las ventas consultivas, por su parte, lo que hacen es presupone que ya hay un vínculo establecido entre el vendedor y el consumidor. Acá el vendedor tiene que trabajar sobre estrategias personalizadas para poder aproximarse al cliente y efectuar la venta. Es decir, acá el vendedor va a ser un vendedor consultor, no tan solo un vendedor, sino que el vendedor consultor lo que hace es conocer en profundidad tanto el producto que va a vender como el contexto y las necesidades, las expectativas que va a tener la persona que le va a comprar el producto y poder de esa manera resolver sus necesidades en relación al producto y resolver la expectativa que tiene en relación a ese producto. Entonces, acá el rol del vendedor es fundamental, ¿sí? Porque tiene que conocer todas las expectativas, problemas que tiene eh, el consumidor y además tiene que conocer en profundidad su producto y también saber resolver otras necesidades que el consumidor no está bien diseñado. ¿Sí? Y después tenemos las ventas corporativas, ¿sí? Que es la venta que se realiza entre empresas. Acá la venta es distinta porque también lleva una estrategia de venta, pero sí o sí es entre empresas. ¿Por qué? Porque es por la cantidad que se compra de elementos, insumos o materiales, ¿sí? Y se basa en una estrategia concreta, con argumentos concretos, racionales y persuasivos. Y acá el proveedor que vende, ¿sí? Tiene que demostrar que el producto que vende primero va a resolver la necesidad de quien se lo pide, se lo compra, pero que además va a agregar valor a ese espacio, a esa otra empresa, ¿sí? Estos tipos de venta, bueno, implican atrás presupuestos especiales, descuentos, financiamiento específico, ¿sí? Y siempre se va a realizar entre empresas. Bien. Continuando con lo que son las ventas, acá hacemos una descripción breve de algunos tipos de ventas y vamos a pasar a ver una estrategia de venta que es la fidelización. ¿Sí? La fidelización del cliente. ¿A qué me refiero cuando hablo de fidelización? La fidelización es cuando yo logro que el cliente haga una segunda compra o se vuelva un cliente permanente, rentable a lo largo del tiempo. Es decir, yo capto un cliente y sostengo esa relación rentable a lo largo de un tiempo a través de determinado producto, bien o servicio que esa persona consume. ¿Sí? Eh, Tengamos en cuenta que en los últimos tiempos, con la intervención de la tecnología, y hemos visto ya lo que es la segmentación generacional también,
y los patrones de consumo tienden a cambiar más rápidamente. Entonces ahí se nos plantea un desafío permanente de cómo fidelizar clientes y generar clientes nuevos para un determinado producto, sobre todo también si tenemos en cuenta que las formas de marketing cambian rápidamente y también hay una gran oferta de muchísimos productos que consumimos habitualmente. Entonces hay una competencia feroz de distintos satisfactores de las necesidades y hay cambios en el comportamiento de los perfiles de los consumidores, sobre todo influenciados por el avance y el uso de las tecnologías aplicadas en todos sus aspectos. Sin embargo, cuando yo hablo de fidelizar, bueno, pienso en esta estrategia que es posible, que implica construir los vínculos, ¿sí?, con un cliente para generar esta relación duradera que les decía que además tiene que ser rentable. Es decir, que el cliente vuelva a comprar el producto o que compre productos complementarios también u otros productos de la marca, por ejemplo, ¿sí? O en el mismo espacio comercio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como dos maneras posibles de que las empresas fidelicen a un cliente? Por un lado, lo que es la existencia de un modelo atractivo de negocio que seduzca al cliente, que le ofrezca lo que necesita y que genere como un amor por una marca, un producto. Para este caso, es interesante estudiar o ver, informarse sobre la experiencia de Apple. La gente que tiene Apple consume Apple solamente porque es Apple, no porque sea un teléfono. Quiero un iPhone, es Apple, y quiero eso y es fiel. Los clientes de Apple han cambiado sus iPhones por modelos nuevos cada vez que ha salido y solamente tienen ese tipo de teléfono. Es uno de los casos mundiales sobre fidelización de clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, generó una estrategia que seduce y que ha logrado fidelizar a gran cantidad de clientes en todo el mundo. Por otro lado, la gestión adecuada de la cartera de clientes con acciones de personalización que aporten valor o reconocimiento al cliente. Por ahí esta estrategia se puede usar en empresas más grandes, pero también en empresas o emprendimientos o reventa de productos, ¿sí? Por ejemplo, Adidas, cuando es el cumpleaños y uno es cliente de Adidas Online, cuando se acerca a tu cumpleaños, Adidas te manda un mail con un cupón de descuento por tu cumpleaños, ¿sí? Esa es una forma de manejar la cartera de clientes de manera personalizada, ¿sí? Bueno, y así podemos encontrar distintas estrategias. La del cumpleaños es una, por ejemplo, para la gente que hace reventa de productos o que genera o que vende productos de elaboración propia, puede hacer y lo deben hacer seguramente varios de ustedes o conocen experiencias, por ejemplo, promociones o descuentos especiales o una mención especial a clientes que, por ejemplo, sean docentes y es el día del maestro, el día del profesor, para el día de la secretaria, ¿sí? Esa sería una gestión adecuada de la cartera de clientes con acciones personalizadas, ¿sí? Y por otro lado, como les decía, la existencia de un modelo de negocio atractivo, que ya es mucho más grande, ¿sí?, como es el caso de Apple, ¿sí? La fidelización, para ser posible, tiene cuatro Bs, cuatro B cortas, que hacen a la concreción de la fidelización de un cliente. La primera B es la B de visualización, que implica tener que empaparnos en el conocimiento profundo, ¿sí?, y bien detallado de nuestros clientes, del sector donde estamos y también de nuestros competidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir elegir exactamente las acciones más adecuadas para cada perfil de nuestro cliente y lograr esa fidelización. Por otro lado, la vinculación, que implica atraer e integrar a los clientes en el negocio para generar vínculos fuertes y duraderos. Y acá juegan mucho las relaciones personales y el contacto, cómo yo trato a la persona, qué le ofrezco, la atención, el detalle que tengo al hablarle y mencionarle el producto y poder responder las curiosidades, las necesidades que tiene esa persona. El valor, ¿sí?, que es establecer el diálogo continuo con el cliente, ¿sí?, y poner en ese diálogo continuo, en esa relación, elementos que aporten valor tanto al cliente como al vendedor, ¿sí? Acá podemos pensar en cómo nos atienden los clientes, pero además qué respuesta
tenemos cuando nosotros preguntamos y consultamos sobre un producto en particular, las formas de uso, las alternativas de uso, las combinaciones, ¿sí? Y otras potencialidades que tenga el producto. Y también se valora, ¿no?, esto que hablábamos en la clase pasada de, bueno, el respeto, se saluda, la atención, la cordialidad, ¿sí? Van haciendo al valor que buscan los clientes también y que son necesarios en esta relación de fidelización. Y finalmente la verificación con la medición y la retroalimentación constante, que más que todo van a ser dimensiones cuantitativas y cualitativas para medir que mi estrategia de fidelización está dando resultados. La medición puede ser cuantitativa, es decir, cuántos productos yo he vendido o cuántas veces la persona ha vuelto a comprar ese producto u otro de la marca, ¿sí? Y la retroalimentación es la devolución que me va a hacer la persona, no tan solo del producto, sino de la atención y la relación que estoy estableciendo con él para intentar la fidelización. Bien, hasta acá tenemos los tipos de ventas y la fidelización como estrategia. Y con este tema cerramos lo que es el primer módulo, donde hemos abordado los conceptos de mercado, oferta y demanda, los conceptos de los factores de producción, que ya sabemos que son claves también para definir los tamaños de la empresa y qué peso tiene cada una de ellas en el espacio del mercado, lo que es el concepto del consumidor y sobre todo hemos trabajado lo que es el estudio de comportamiento del consumidor, donde hemos visto que un consumidor va a definir su compra, su decisión de compra en relación al precio, producto, no tan solo por la necesidad primaria, sino también y sobre todo por las influencias que tienen de esos contextos, ¿no? El contexto de información familiar, comercial, por los factores sociales, por los factores psicológicos que esa persona lo atraviesan como persona social para definir una compra. Y finalmente también hemos visto la segmentación generacional, entendiendo que es importante tener este conocimiento para generar estrategias específicas y claras de acuerdo a la generación de nuestros clientes, que no es un detalle menor. Hemos trabajado también esto, ¿no? Los tipos, también para esto es importante vincularlo con los 4 conceptos que se usan como sinónimos, sabiendo que no todas las personas que compran un producto son sus usuarios, por ejemplo, ¿sí? Estos elementos son claves junto con el tipo de venta y la fidelización para generar y pensar conocimientos mínimos fundamentales que después cada uno puede ir profundizando para pensar estrategias de venta, posicionamientos de productos, ¿sí? Y la creación de productos también para un mercado potencial. Ahora vamos a pasar al módulo 2, ¿sí? El módulo 2 es cortito, pero es sumamente importante, igual que el primero, y va complementando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en el módulo 2? En el módulo 2 vamos a abordar lo que es la función comercial de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué la función comercial? Porque la función comercial de la empresa es la parte efectiva donde se realiza el intercambio de bienes y servicios en lo que se denomina mercado, ¿sí? Es la etapa final de los bienes de una empresa, es la etapa de venta, ¿sí? Para que esa etapa, para que la función comercial de la empresa suceda, ¿sí? Eh, tienen que verse factores claves que tiene esta parte, que son 2 cuestiones fundamentales que ahí las avanzamos. Pero les quería mostrar este cuadro como para que avancemos un poco conceptualmente en lo que es la función comercial. Ustedes ven que acá dice, bueno, función comercial, el marketing, que se refiere específicamente al mercado. Ya hemos visto nosotros el concepto de mercado, oferta y demanda, y los tipos, ¿sí?, de sector comercial en el caso específico nuestro. Dentro de lo que es el mercado tenemos 2 fases, que es la investigación y la segmentación, que las 2 van a ser a la información necesaria, ¿sí?, para construir una estrategia de marketing. Que como ven en la parte de abajo, en el tercer cuadrito, dice Marketing Mix, que va a derivar, ¿no?, en lo que es la creación del producto, la promoción del producto, el precio del producto, cómo se va a comunicar y cómo se va a distribuir.
¿sí? Porque la función comercial no es solamente cómo llego yo y vendo el producto, cómo lo vendo, perdón, el producto en un espacio, sino cómo llega ese producto ahí, cómo se distribuye, sus costos, ¿sí? Y de acuerdo a toda la investigación y la segmentación, se van a generar también las estrategias de venta que tienen que ver directamente con la comunicación, ¿sí? Bien, les decía primero que la empresa tiene elementos claves en esta etapa de su función comercial, ¿sí? Uno de los elementos claves que va a tener esta etapa son los proveedores. Acá empezamos a especificar nosotros eh, los elementos para pensar no tan solo en las grandes empresas, ¿sí? Sino también en nuestros emprendimientos y producción. Entonces, los proveedores son uno de los elementos claves de esta etapa de distribución y construcción de productos. ¿Por qué? Porque los proveedores son los agentes que van a garantizarme los insumos y los materiales para yo producir para un determinado bien, producto o servicio, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los proveedores y empezamos a buscar quién nos va a proveer esos insumos, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son clave para la sostenibilidad de la relación con el proveedor, pero sobre todo para garantizar nuestra producción y nuestra venta y nuestro stock en ese mercado, ¿sí? Y no quedarnos a medio camino. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar aspectos técnicos, aspectos financieros y aspectos propios de nuestra empresa o emprendimiento. Cuando hacemos mención a los aspectos técnicos, estamos hablando que cuando nosotros miramos, observamos o averiguamos, buscamos información sobre un proveedor, vamos a mirar la calidad del producto o servicio que este agente va a ofrecer, su capacidad de abastecimiento, es decir, que cuando yo necesite una cantidad determinada de insumos o materiales, efectivamente me lo pueda proveer, las capacidades técnicas, ¿sí?, del proveedor y su capital humano, es decir, con qué cantidad de gente trabaja, si esa gente, si ese vendedor que tiene el proveedor puede informar, ¿sí?, efectivamente, se nos puede resolver dudas, ¿sí? Los certificados de calidad y los permisos que tiene que tener habilitados, ¿sí?, para poder distribuir sobre un determinado producto, ¿sí?, y los plazos de entrega que implica el proveedor. Todas estas cosas, ¿por qué son importantes? Porque de todo esto va a depender que yo tenga el material y el insumo para yo generar mi producto y tenerlo también en tiempo y forma y yo también poder cumplir con la demanda del mercado. Cuando hablamos de los aspectos económicos y financieros, hacemos referencia a los precios que nos ofrece este proveedor, a las formas y plazos de pago, a los servicios postventa y las garantías. Sobre todo cuando miramos los precios, las formas y plazos de pago, es algo que hay que discutir siempre, tenerlo en claro, sobre todo cuando hablamos de que somos emprendimientos, pues recién estamos comenzando, y si tenemos un poco respaldo económico que nos permita sostener la espera, por ejemplo, o sostener los planes de pago, ¿sí?, de esos proveedores. A veces uno necesita plazos para hacer pagos cada 15 días, bueno, tenemos que saber que este proveedor nos lo va a poder dar de acuerdo a nuestra situación económica, financiera, de emprendimiento. Los servicios postventa, es decir, si yo compro una maquinaria, por ejemplo, y necesito la consulta sobre el funcionamiento, bueno, ese servicio existe, no existe, está presente, tiene horarios, no está presente, las garantías, ¿sí?, del producto o servicio que me llega. Y finalmente los aspectos propios de la empresa, que es un análisis más interno, propio, que tiene que ver con la localización, la proximidad y la cercanía por un lado, es decir, que donde yo esté ubicado, que mi empresa o mi emprendimiento esté ubicado, ¿sí?, su localización va a determinar la búsqueda de proveedor. ¿Por qué? Porque acá se van a empezar a incrementar otros costos, por ejemplo, el costo de traslado, ¿sí?, de los insumos y materiales, y las alternativas de los proveedores, ¿sí? ¿Cuántos proveedores tengo yo posibles en esa cercanía o en esa localización donde yo tengo mi emprendimiento o empresa? La facilidad de comunicación, y esto juega mucho, por ejemplo, en los emprendimientos que están en el interior de la provincia, fuera de la capital.
Y ustedes saben que hay lugares que tienen poco internet o a veces inclusive la señal de teléfono es muy débil o hay ciertos lugares que directamente no tienen. Bueno, todos esos aspectos hay que tener en cuenta cuando uno busca referencias para contactarse con un proveedor que nos suministre de insumos y materiales. Y finalmente la referencia a los terceros. ¿Por qué es importante? Porque siempre hay personas que ya tuvieron experiencias con esos proveedores y nos pueden decir cómo es el trato, si respeta los plazos, si tanto de pagos como de entregas, si tiene garantías y cuál es la experiencia de las personas. Acuérdense que nosotros buscamos siempre referencias, sobre todo somos generaciones todavía los que están emprendiendo, que nos guiamos del cara a cara, y en una provincia como Catamarca que también todavía conserva mucho y valoriza mucho lo que es el cara a cara y las referencias personales, ¿sí? ¿Qué es lo que también tenemos que tener en cuenta con los proveedores? Que los proveedores tienen un alto poder de negociación. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a proveer la materia prima, los insumos, los recursos para que nuestro producto y servicio salga a la venta, ¿sí? Entonces, los proveedores también, dentro de su gama, podemos encontrar proveedores muy fuertes, proveedores medianos y proveedores más chicos, ¿sí? Y hay proveedores con los que vamos a poder sostener algunas negociaciones o discusiones y con otros con los que directamente no. ¿Cuáles son los casos en los que el poder del proveedor es muy superior en relación a quien le compra? Bueno, por ejemplo, la empresa Coca-Cola, ¿sí? O cualquier otra empresa de bebidas grande, ¿no? Cuando si nosotros tenemos un negocio y vendemos la línea Coca-Cola, no nos vamos a poner a discutir con el proveedor de la Coca-Cola sobre el precio del producto. Es imposible, ¿sí? Porque son empresas sumamente grandes, pero que además son formadoras de precio en el mercado. Otra situación se nos puede presentar cuando el producto es único o es muy escaso, ¿sí? Y lo tiene un solo proveedor. Bueno, ahí también la discusión sobre el precio, entrega y demás, bueno, es costoso, ¿sí? Tiene una tensión ahí en relación de que no tenemos muchos proveedores que nos puedan satisfacer la demanda que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, y a veces también nos puede pasar que un proveedor, que cambiar de proveedor puede ser extremadamente caro o costoso. ¿Sí? Costoso en términos de relaciones, de encontrar quien lo haga y demás. Entonces, muchas veces, bueno, vamos a lidiar con este poder de los proveedores de acuerdo a qué tipo de producto estén distribuyendo ellos en el mercado. Bien. El otro elemento clave de esta fase comercial de la empresa son los vendedores. Seguramente, yo me acuerdo que algunos de ustedes me comentaban que estaban acá por el tema de la atención al cliente, ¿sí? Y sé que algunos han tenido experiencia en esto, así que seguramente les va a resultar más familiar esta parte. ¿Por qué son clave los vendedores? Porque los vendedores son el capital humano que va a generar la efectivización de la venta. Va a generar la comunicación y la relación entre la empresa de un determinado producto y el cliente o consumidor, ¿sí? Las empresas no tienen un solo tipo de vendedor, ¿sí? Sino que de acuerdo a sus funciones y actividades van a tener distintos tipos de vendedores. Entonces, ¿qué qué es lo que una empresa tiene como obligación cuando busca un vendedor? Tiene como obligación informar ciertos detalles no menores que hacen a la contratación. Por ejemplo, el título del puesto, la finalidad y el objetivo de ese rol y esa función para que buscan un vendedor, los objetivos complementarios, es decir, qué otras cosas la empresa le puede llegar a pedir a un vendedor, si va a tener un superior, si va a depender de alguien o si va a haber personas a cargo de ese vendedor que se está contratando o buscando, ¿sí? Cuáles van a ser sus deberes, su nivel de autoridad, los estándares de actuación, digamos, qué esperan, cómo esperan el desempeño de esa persona, ¿sí? Y la remuneración, por supuesto, y que si está ligada a objetivos y a porcentajes de venta o no, ¿sí? Y todos los aspectos que hacen a la remuneración, el tipo de contratación,
las licencias, las coberturas médicas, todo lo que hace la relación de remuneración entre la empresa y un trabajador, en este caso, que sería el vendedor, ¿sí? Las empresas, además, bueno, tienen la obligación de mencionar las responsabilidades del vendedor, ¿sí? Por ejemplo, si la venta, si tiene que alcanzar una cuota asignada de ventas de manera anual o mensual, y le tiene que comunicar al vendedor cuáles son sus políticas de venta, a dónde está ubicado ese vendedor, cómo van a vender, cuál es la estrategia, cuál es la visión, los objetivos de la empresa en relación tanto a la empresa como al producto que va a estar vendiendo esa persona u ofreciendo. ¿Sí? Además, la empresa tiene que garantizarle al vendedor, ¿sí?, el conocimiento sobre esto, las técnicas de venta, los productos, cómo se utilizan los productos, sobre el mercado en el que está inserto esa empresa, ese producto, y el potencial de desarrollo de ese producto, ¿sí? Comprender, le tiene que enseñar en el sentido de darle a conocer, capacitar cuál es la política de la empresa, ¿sí? Cuáles son los métodos de venta que están permitidos o que prioriza la empresa, ¿sí? Toda la información que el vendedor requiera para poder hacer lo mejor posible su trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos con los vendedores? Cuando las empresas buscan un vendedor, hacen un proceso de captación y formación que es necesario, sobre todo cuando, bueno, hay vendedores que tienen experiencia, pero sin embargo necesitan algún tipo de capacitación extra, específicamente, sobre todo sobre los productos, pero también hay algunas cuestiones que son fundamentales a tener en cuenta para formar vendedores, ¿sí? Teniendo en cuenta que también a vender se aprende, se va adquiriendo experiencia, se van adquiriendo tips a lo largo del recorrido de la experiencia como vendedor, ¿sí? ¿Qué es lo que se sugiere para las empresas cuando van formando vendedores y sobre todo pensando en la competencia, ¿no? Porque también hay una competencia concreta en relación a, bueno, qué tipo de vendedores tengo en un sector u otro, pero sobre todo entre comercios o productos similares, ¿sí? ¿Cuándo hay mayores beneficios cuando uno forma un vendedor? Cuando hay la menor rotación posible de personal. Es decir, la rotación tiene que ver con los espacios y roles que va a ocupar un vendedor. Un vendedor puede estar en venta de salón y pasar a hacer caja, pasar a hacer depósitos, ¿sí? Pero lo ideal es que una persona que comienza en las ventas o que se integra en un espacio de ventas no tenga una rotación alta, ¿sí? Para que pueda alcanzar los conocimientos necesarios, las habilidades necesarias para ese rol y ese momento, ¿sí? Y además esto de tener una menor rotación posible va a generar una merma en la frustración de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos rotan en el mismo espacio comercial, pero en distintas funciones y no terminamos de aprender determinadas cuestiones, entonces que se genera una frustración, ¿sí? También mermar la rotación de personal va a permitir generar mejores relaciones con el cliente, porque bueno, la persona también va a entrar y no tan solo se va a encontrar como una persona capacitada para la venta, sino ya se le va a hacer familiar una persona determinada y eso va a permitir una mejor fluidez, ¿sí? Además, la rotación, como les decía, va a permitir, la menor rotación va a permitir un mayor adquirimiento de conocimientos y habilidades que le va a generar otras capacidades al vendedor a la hora de relacionarse con el cliente. Bueno, tener un buen control, el control para un buen programa de formación, ¿sí? Para asegurar que el trato de los vendedores hacia los clientes sea el correcto y también las mayores ventas. Siempre el objetivo final va a ser generar ganancia, ¿sí? Y aumentar las ventas. Por eso es el objetivo final de cualquier programa de formación que tengan las empresas, ¿sí? Entonces, los objetivos que se van a perseguir para satisfacer las demandas de formación de los vendedores van a ser 4. La formación específica, ¿sí? La empresa se va a dedicar a formar a su personal de venta en lo que es la empresa, el producto, los objetivos de la empresa, las estrategias de venta que va a tener esa empresa. Por otro lado, la formación genérica, ¿sí? Es decir, cuáles son las estrategias, las tácticas de venta, las habilidades de relación y habilidades de persuasión.
que acá decimos formación genérica porque la pueden dar cualquier tipo de empresa, ¿sí? Y es justamente eso, genérico, entonces se va a encontrar en varios cursos, formaciones de distintas empresas. Por otro lado, el reforzar la autoimagen y la motivación, ¿sí? Es decir, cómo yo estimulo que ese rol de vendedor me genere una imagen positiva, me motive a hacer mi trabajo, a alcanzar los objetivos o trabajar por el alcance de los objetivos comunes. Y por otro lado, lo que es la organización de las ventas, es decir, cuándo llega el producto, las rutas, si hay que viajar, ¿sí? Cuáles son los costos de control también. Entonces, las empresas tienen esta serie de pautas, digamos, como ideales para formar a su personal de ventas en lo que hace la captación y la formación específicamente. Siempre con el objetivo final de aumentar las ventas y de alcanzar los objetivos de venta. La otra característica o el otro paso que tenemos en relación a los vendedores es cuando está la figura del vendedor asesor, ¿sí? Que el vendedor asesor no es un simple vendedor, sino que es una persona que viene transitando un camino de formación y de muchos años, no tan solo de conocer un producto, sino de conocer estrategias de venta, ¿sí? Y de conocer muy bien los contextos en los que se maneja y responde a necesidades específicas, ¿sí? También el asesor va a consultar, va a interrogar y va a averiguar. ¿Por qué va a hacer todo esto? Porque él necesita darle una solución concreta a un cliente determinado y para satisfacer las demandas específicas de ese consumidor y quizás detectar otras que el consumidor no está teniendo en cuenta, no está teniendo presente. Entonces, el vendedor que es asesor, ¿sí? Tiene una formación muy fuerte, trabaja muy bien las características del producto, ¿sí? Sabe muy bien las condiciones de venta, tiene siempre las condiciones de pago y opciones, las condiciones de entrega y todo lo que hace a la postventa y garantías de un producto. Entonces, siempre el vendedor asesor va a ser una persona con mucho conocimiento ya del producto y de las estrategias de venta, ¿sí? Acá pasa a jugar fuerte, ustedes lo van a encontrar en el texto como vinculado al asesor de ventas, pero este aspecto de la comunicación hace a todos los vendedores. Lo vamos a ver, la importancia de la comunicación la vamos a encontrar en todos los vendedores. Es más, se destaca más en el asesor, sí, porque la relación del asesor es más cara a cara, es más directa con quien le va a comprar y por lo general el asesor hace ventas mucho más grandes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, ustedes saben que nosotros comunicamos de todas maneras, no tan solo comunicamos cuando hablamos o cuando escribimos, ¿sí? Sino comunicamos constantemente. Bueno, ahí vamos a llegar al ítem donde hablamos del lenguaje no verbal o de la comunicación no verbal, ¿sí? ¿Por qué es importante la comunicación en un asesor de ventas y en cualquier vendedor? Porque la comunicación es lo que nos va a permitir mostrar la actitud empática, ¿sí? En relación a la persona que va a comprar, el conocimiento que ese asesor o vendedor van a tener en cuenta para satisfacer las necesidades del cliente, el conocimiento que van a tener, ¿sí? No tan solo de la empresa y del producto, sino de todo lo que está sucediendo alrededor de la persona que va a comprar. Y también tiene que ser una doble vía. La comunicación representa en términos muy generales y básicos, sí que hay una persona que escucha y otra que habla, y esto es una doble vía fundamental. El vendedor tiene que aprender a escuchar al cliente, ¿sí? Mostrar empatía y tener el conocimiento para realizar la venta. Pero además es necesario que se use un lenguaje verbal que sea comprensible, ¿sí? Que la persona entienda claramente qué es lo que le están diciendo y que además esa respuesta resuelva sus dudas, sus necesidades, ¿sí? Y lo impulse, por supuesto, a la acción de compra. Y hay que reforzar lo que es el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Al lenguaje verbal adecuado le vamos a sumar el lenguaje de la comunicación no verbal, que tiene que ver con la condición postural, con la presencia, con los colores, ¿sí? Dentro de lo que es la psicología del color, se establecen, por ejemplo, que hay determinados colores que van a generar emociones, sensaciones. Entonces, eh,
Por ejemplo, el color azul está vinculado con la seriedad, ¿sí? Es una persona que tiene, por ejemplo, una entrevista de trabajo, que les recomienda llevar algo azul, ¿sí? Porque transmite confianza, el color azul transmite confianza y seriedad. Y por ahí la compañera, en uno de los cursos había una compañera que estaba haciendo marketing digital. Quizás ella tiene más elementos sobre lo que es la psicología del color para el diseño. Esto se empezó a profundizar mucho en los diseños de marketing, pero es interesante que la psicología del color se aplique también para otros campos y para la vida cotidiana, digamos, ¿no? Así como hablábamos de que las emociones llevan a generar una compra determinada, también los colores influyen en cómo las personas nos ven, nos perciben y qué es lo que les transmitimos en ese momento. Digo, hablando como un elemento más del lenguaje no verbal, ¿sí? El lenguaje no verbal es muy amplio, los gestos de la cara, la posición del cuerpo, bueno, cómo estamos vestidos, la prolijidad de la vestimenta, ¿sí? Todo eso hace al lenguaje no verbal. ¿Sí? Cómo está adecuado el local de venta también tiene que ver con comunicación no verbal, cómo la persona eh, se siente cómoda, se siente en un espacio cálido, se siente en un espacio más aturdido. Bueno, todas esas condiciones hacen a la comunicación no verbal. Muchas veces los asesores tienen espacios exclusivos de reuniones, por ejemplo, para concretar ventas, donde, bueno, los colores son claros o el ambiente es tranquilo, ¿sí? Para generar un espacio cómodo. Porque muchas veces en los salones de venta cuesta un poco más, pero hay algunos tips que son necesarios tener en cuenta, muy importantes, de lo que es la comunicación no verbal. Y finalmente, vamos a mencionar algunas aptitudes que se consideran importantes tanto para el vendedor asesor como para el vendedor que recién empieza su carrera. Esto seguramente lo conocen varios y que tiene que ver con las demandas que muchas veces vemos en las solicitudes de las empresas, como por ejemplo la actitud positiva, que la persona sea honesta, que tenga buena memoria, que tenga empatía, que sea tolerante al fracaso, que tenga paciencia, que sea entusiasta, bueno, la buena presencia que siempre nos pide, ¿no? Que sea una persona dinámica. Bien, hasta acá seguramente ustedes han podido en este recorrido ir buscando en sus memorias ejemplos de situaciones que han transitado o que conocen sobre esta parte de la función comercial de la empresa, pensando en los proveedores y los vendedores como sus dos pilares clave, ¿sí? Hasta acá la clase de hoy. Este es todo el módulo 2 más la clase que viene, donde vamos a cerrar con el tema de los precios, ¿sí? Les voy a subir el trabajo práctico que va a incluir esta clase y la próxima clase. Tengan en cuenta lo siguiente: la asistencia va a estar registrada por el cumplimiento del trabajo práctico y por su ingreso a la plataforma y la lectura del material teórico que se les va a compartir. Los invito a que anoten sus dudas, consultas, ejemplos, ¿sí? Para que lo podamos ver en la siguiente clase. Muchas gracias.